Que la paz de Dios, la gracia de mi Señor Jesucristo, sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y yo pertenezco y soy miembro de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca de un tema un poquito polémico. ¿Por qué digo polémico? Porque muchas gentes, muchas personas confunden la honra con la adoración. Aunque ambas le pertenecen a Dios, la honra a nuestro Dios, la gloria, la alabanza, el poder y la adoración le pertenecen todo a nuestro Dios, porque Él fue el creador de todas las cosas. Pero es necesario que nosotros hagamos la diferencia, porque de esto depende nuestra salvación. Hay muchas cosas por las cuales depende nuestra salvación. Y vamos a leer conforme a las escrituras de qué nos habla para ir haciendo diferencia. Primero hablaremos de la adoración. Hay muchísimos textos que hablan de la adoración a nuestro Dios, muchísimos, pero tomaremos algunos como referencia únicamente para entender lo que es la adoración. Decía el rey David en el Salmo 95, el versículo 6, venid, dice así para la honra y la gloria del Señor. Venid, hacía una invitación al pueblo. Vengan, adoremos. Postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová. Fíjense a quién invitaba el rey David al pueblo. ¿Para adorar a quién? No iban a adorar a una imagen, a una escultura que había en el tiempo de David. Había muchos dioses que adoraban los pueblos, muchas imágenes. Por eso le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Veían en el templo, entraban y no veían a ningún Dios, a ninguna imagen, y le preguntaban, ¿y dónde está tu Dios? Y él decía, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Él es el creador de todas las cosas. Por eso invitaba al pueblo, a su nación, a su gente la invitaba, venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos. Esas son las señales de la verdadera adoración, el postrarse y el arrodillarse delante de Dios. Esa es la adoración verdadera, ante Dios, ante Jehová nuestro Hacedor. ¿Ante quién debemos de postrarnos y de arrodillarnos? ¿Ante una imagen? No. ¿Ante un ídolo falso? ¿Ante un hombre? ¿Ante un rey? No. Así lo hicieron Cedrach, Mesach y Abednego. Cuando erigieron aquella estatua, aquel Dios que al son de bocina tenían que postrarse, y ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos conocían la verdadera adoración, que al único que se le debían de postrar, de hincar, era ante Dios nuestro Hacedor. Porque vivo yo, dijo Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque Él fue el que creó al hombre, el que creó a la mujer. Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Él es nuestro Hacedor. A Él hay que adorarle, hay que postrarnos. Esa es la forma de adoración. No lo tengo que hacer de pie. Si yo lo hago de pie, no lo estoy adorando, lo estoy honrando. Esa es la diferencia entre la adoración y la honra. Si yo lo hago de pie, lo estoy honrando. Porque ¿a quién puedo honrar? A muchas cosas, a muchas personas. Y lo hago de pie. Pero a Dios se le debe de postrar. ¿Por qué digo que de pie nada más se le honra? Porque el Señor Jesucristo nos puso un ejemplo y dijo, dos hombres subieron al templo a orar. La oración, adoración le pertenece a Dios. ¿Y a dónde fueron? Al templo a orar.
dos hombres, dice. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo hacía su oración de pie. ¿Por qué de pie? ¿Qué no ha leído? ¿Qué no se ha instruido en las escrituras que delante de Dios se debe doblar toda rodilla? ¿Por qué lo hacía de pie? ¿Por qué lo hacía él parado? Y dice el Señor, oraba consigo mismo. O sea, esa oración no llegó delante de Dios. Y lo está diciendo con mucha claridad el Señor, que todo aquel que ora de pie, parado, estando en pie orando, está orando consigo mismo para ser visto de las gentes, para ser visto de las personas, para recibir la gloria de las personas. Pero aquel que se postra, que se hinca, ese es un verdadero adorador. Porque el mismo Satanás sabía, sabe, conoce cómo es la verdadera adoración. Por eso le dijo al Señor, mira, todo esto te daré, todos los reinos de la tierra, toda la gloria de ellos, yo te la voy a dar si postrado me adoras. Si te hincas delante de mí y me rindes adoración. Pero el Señor sabe a quién es al único que se le debe de adorar. Y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque a Dios hay que adorarle en espíritu, en verdad, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Es al Dios que debemos todos de adorar. Y en eso estamos de acuerdo. Muchas personas dicen, en eso estamos de acuerdo, que a Dios hay que adorarle por esencia, por excelencia, y a Jesucristo hay que adorarlo por obediencia. El mismo apóstol Pablo nos enseña en las escrituras, en la carta que le escribió a los Efesios, el capítulo 3, el versículo 14. Ahí el apóstol Pablo nos enseña con mucha claridad a los verdaderos adoradores, a los que dijo el Señor le van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, pero hay una manifestación en ese verdadero adorador que se va a postrar, que se va a hincar. ¿Por qué te estás hincando? ¿Por qué te estás postrando? ¿Ante quién? Si no vemos a nadie, ni a una imagen, a nadie. Ah, es que le está adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores busca Dios que le adoren. Por eso nos postramos, por eso nos arrodillamos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas. Nuevamente, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la adoración. Así se manifiesta. Si yo lo hago de pie, sentado, si me siento, oro a mi Dios, si estoy parado, quiero adorar a Dios, no lo estoy haciendo. Solamente lo estoy honrando. Solamente estoy glorificando, estoy ensalzando su nombre, pero no lo estoy adorando. Y para adorarlo me debo de poner de rodillas, debo de doblar mis rodillas, hincarme. Ahora sí, pedirle, rogarle, rendirle culto, rendirle adoración. De aquí para allá, yo pedirle, suplicarle, rogarle. Eso quiere decir adoración. En puesto de rodillas, pedirle y suplicarle, eso es adoración. Pero si yo insisto en hacerlo de pie, me estoy engañando a mí mismo porque estoy orando conmigo mismo, dijo el Señor. Y el Señor Jesucristo les llamaba a aquellos rabinos, a aquellos maestros hipócritas, porque amaban el orar en pie. Esa gente ama el orar en pie. Ese nunca te va a invitar a que te hinques, a que dobles tus rodillas para adorar a Dios,
siempre te va a decir, pónganse de pie porque vamos a orar. Así no se ora. Así no se adora a nuestro Dios. Hay que postrarse, hay que arrodillarse. Esa es la forma de adorar. Esa es la adoración exclusiva para nuestro Dios por esencia y a Jesucristo por obediencia, a nuestro amado y bendito Salvador. Pero ahora, ¿qué es la honra? ¿Qué es honrar? Que mucha gente confunde y ahí es donde dice, ustedes adoran a un hombre. ¿Qué es honrar? Vamos a ver qué quiere decir honrar. Honrar quiere decir respetar, apreciar, premiar, ensalzar, engrandecer, alabar, distinguir. Eso quiere decir honrar, quiere decir honra, una distinción, un engrandecimiento, una condecoración, un aprecio, un amor, un respeto. Eso quiere decir honra. No, no por respetar, por apreciar, por engrandecer, ensalzar, alabar a alguna persona, ya lo estoy adorando. No, porque el Señor puso un mandamiento, un mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa, dijo el apóstol Pablo, es honra a tu padre y a tu madre. No está mandando Dios que adoremos a nuestro padre, que adoremos a nuestra madre. No, el Señor no está mandando eso, pero está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Y como mucha gente confunde la honra con la adoración, entonces dice, ¿ya ven cómo ustedes están adorando? Por supuesto que no. Ese fue un mandamiento de Dios, que honráramos a nuestro Padre, que honráramos a nuestra Madre. Y el hombre comienza a aprender la honra desde su casa, desde el seno de su hogar, porque Dios le manda, honra a tu padre y a tu madre. Es donde el hombre y la mujer comienzan a conocer cuál es la honra y hacer separación entre la honra y la adoración. La adoración exclusivamente le pertenece a Dios, también la honra, pero la honra sí la permite Dios que se la demos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Es una honra muy diferente la que le doy a mi padre y a mi madre a la honra que le doy a Dios. Ahí sí hay diferencia. Donde no hay diferencia es la adoración que le pertenece exclusivamente a nuestro Dios y Él no permite, no le gusta que adoremos a otras cosas, a otras personas antes que a Él. A Él debemos de adorarlo, pero a nuestro Padre y a nuestra Madre debemos honrarlos. Ese es un mandamiento con promesa. Hasta Dios le puso promesa a esa honra a mi padre y a mi madre, de que sería yo por largos días. Se aumentarían mis días sobre la tierra. Ahí es donde empiezo a aprender la honra, que se la debo dar a mi padre y a mi madre. Una vez que salgo de mi casa, una vez que voy a la escuela, aprendo que hay otra honra diferente que la que le doy a mi padre y a mi madre. Es a mis maestros. También debo de honrarlos, también debo de respetarlos, de apreciarlos, de premiarlos, de ensalzar su trabajo, de engrandecerlos por ser unos maestros tan buenos, tan preparados. Esa es otra clase de honra que le estoy dando a mis padres. A mi padre no le voy a dar la honra que le estoy dando al maestro, porque el maestro es por su gran estudio, por sus grandes logros, y a mi padre le estoy dando la honra porque es mi padre, aunque él no sepa leer o no sepa escribir. Dios mandó que le diera yo una honra, un respeto, un aprecio, el amor, el engrandecer a mis padres, el obedecerlos, el ensalzarlos, también a mis maestros que ahora tengo en la escuela, que estoy empezando a ir a la escuela. Ahora, mis mismos padres, la misma sociedad me enseña a honrar a mi maestro, a honrar a mi maestra.
Esa es otra clase de honra. ¿Permitida por Dios? Claro que sí. Dios permite esas honras, esos engrandecimientos. También dice, honrad al rey, dijo el apóstol Pedro, honrad al rey, es decir, al presidente de la república, de cualquier país, al rey, al presidente municipal, al gobernador, a mis autoridades. Debo de honrarlas, de respetarlas, porque si yo las respeto, las estoy honrando. Siempre es honroso que a uno lo respeten. Esa es la honra que Dios permite. No es la misma, ni estamos adorando a nadie, honrando al maestro, a mis padres, al rey, al presidente. A un estudiante se le da honra, a un cantante, a un deportista, también se le da honra, se le engrandece, se le alaba, se le canta incluso, porque a nuestros padres les cantamos también en su cumpleaños, en el día del padre, de la madre, en el día del maestro, también le cantamos. ¿A qué los cantos? Es que si ustedes cantan, están adorando, porque los cantos, las alabanzas exclusivas son para Dios. No, no todos los cantos son de adoración, porque nosotros vamos a ver en las escrituras que también se permitía cantar, y no exclusivamente para Dios. La alabanza, el canto no es exclusivo para Dios, porque no todos los cantos son adoración. Dios permite que se cante a las personas, sí lo permite. Esa es una honra, ese es darles gloria, honor, engrandecimiento, los ensalzan. En Primera de Reyes, vamos a ver qué hizo Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Dios está hablando de Salomón. Cuando Dios lo pone como rey y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría para poder gobernar a ese pueblo tan grande que había dejado su padre. Y Dios le dice, en el versículo 13 de Primera de Reyes capítulo 3, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Le dice, le está hablando Dios a Salomón. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas. Es decir, cuando Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón no le pidió riquezas. Dice riquezas y gloria. ¿Cómo? Dios dándole gloria a un hombre. ¡Qué barbaridad! Dice el hombre cuando confunde la gloria, porque la gloria le pertenece únicamente a Dios. La alabanza le pertenece, los cantos únicamente a Dios. Si usted le canta a un hombre, a una persona, está volviéndose en idólatra, lo está adorando. Y vean lo que dice Dios, te voy a dar riquezas y gloria. Dios le está dando gloria a Salomón, a un hombre, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Qué cosas tan hermosas, tan maravillosas, cuando nosotros estamos viendo que la gloria, que la honra a Dios sí la permite. La única que no comparte es la adoración. Pero ¿cómo? Si dice allá, a otro no daré mi gloria, pero está hablando de la de él, de la gloria de él. Pero él sí puede dar gloria a Salomón. Dijo Cristo, la gloria que me diste, se las he dado. O sea, Cristo también les dio gloria a sus apóstoles. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿Cristo los estaba adorando? Por supuesto que no. Dios, cuando habla de la gloria que él no estaba dispuesto a compartir, era a los ídolos, a las imágenes. Ellos no iban a tener gloria de parte de Dios ninguna. Y en Primera de Reyes, porque hay quien dice, ¿cómo se atreven a cantarles?
¿Cómo se atreven a cantar? Pero si yo le canto a mi madre y a mi padre el día que cumplen años, les dedico una canción y Dios lo permite, claro que sí, porque Dios me dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de Dios. Ahora, a los siervos de Dios, ¿se les cantó alguna vez? ¿Se les puede cantar? Claro que sí. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Hasta ahí nos vamos a detener. Nuevamente lo voy a leer. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Está hablando de Salomón. Dios ya le había dicho que le iba a dar mucha riqueza, mucha gloria. Ahora el sacerdote Sadoc toma el cuerno del aceite del tabernáculo y lo derrama sobre Salomón y lo unge. Y después de que lo unge, dice algo muy importante. Y tocaron trompetas. Cuando es ungido Salomón, tocan trompetas, es decir, se escucha música. Y dijo todo el pueblo, otra vez, tocan trompetas y dijo todo el pueblo, no nada más 10, 20 personas, todo el pueblo, viva el rey Salomón. Fíjense lo que estaban haciendo, estaban tocando trompetas y gritando, viva el rey Salomón. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Estaban adorando a Salomón, porque Dios no permite, porque la alabanza, la música exclusivamente es para Dios. ¿Cómo se atreven a cantar, a tocar para Salomón? Y luego dice, ya que están tocando las trompetas, dice el versículo 40, después subió todo el pueblo en pos de él, es decir, detrás de Salomón. Salomón iba caminando y todo el pueblo iba en pos de él. Y atrás de Salomón, en pos de él, cantaba la gente con flautas. Fíjense, cantaban, le iban cantando a Salomón, porque no dice que le iban cantando a Dios. Iban atrás de Salomón, cantando la gente con flautas y hacían grande alegría. Al rey, por haberlo ungido rey, cantaban, tocaban flautas, tocaban trompetas y todo el pueblo iba gritando, viva el rey Salomón, viva el rey Salomón, y cantaban. Entonces, ¿Dios permite que le canten a las personas? Claro que sí. ¿Y quién era Salomón? El rey de Israel. Era un elegido por Dios. ¿Se molestó Dios porque le cantaron? No. ¿Se molestó porque le tocaron? Tampoco. También decían del rey David lo mismo. Cantaban las mujeres y no nada más cantaban, danzaban. Andaban danzando las mujeres y tocando sus panderos y cantando y diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué cosas? ¿Qué pasó? ¿Se están convirtiendo en idólatras? ¿Están adorando a un hombre? Primero a David y luego a Salomón. Las mujeres danzaban y cantaban. David, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Cómo? Y los mismos pueblos de alrededor se dieron cuenta de esos cánticos que le hacían a David. Y en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 11, nos dice, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Les preguntan, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Hasta ellos se habían enterado que las mujeres cantaban y danzaban y hablaban en su cántico de David. Ahí mencionaban el nombre de David en el canto
¿Cómo es posible que le canten y que lo mencionen? Pues así lo permitió nuestro Dios. Y él decía, he hallado a David conforme a mi corazón. Dios se sentía complacido del rey David. Y las mujeres le cantaban y le danzaban, y en su cántico decían David, mencionaban el nombre de David. ¿Era una adoración? No, no era una adoración. Era una honra, era una alabanza, un engrandecimiento por su logro que había hecho. De parte de Dios había matado al filisteo. Y las mujeres se sentían contentas, felices, y empezaron a cantar. Y no las destruyó Dios, ni las reprendió. Estuvo bien hecho delante de Dios que le cantaran a su siervo David. También hubo un rey que, abriendo el libro de las memorias, y él dijo, el rey dijo, ¿qué honra o qué distinción? Eso quiere decir honra, distinción. ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Porque Mardoqueo había acusado a unas personas que estaban tramando darle muerte al rey. Y fueron aquellos hombres descubiertos y los apresaron. Y quedó en el libro de las memorias. Ahí lo escribieron, sin que nada sucediera, sin que nada pasara. Pero ya venía de parte de Dios la honra. Se le va al rey el sueño. En Esther capítulo 6, se le va al rey el sueño y les dijo, tráiganme el libro de las memorias. No fue por obra de la casualidad. No, ya Dios estaba preparando el corazón de ese rey para darle la honra a uno de sus siervos. Hablo de un siervo de Dios llamado Mardoqueo. Por eso pregunta, él empieza a leer y ve ese acto que hizo Mardoqueo y pregunta, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y le respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Nada se le dio, ningún pago, todo se quedó así. Pero ya venía de parte de Dios, porque Dios es el que honra a sus siervos. Dios es el que permite que les honre. El versículo 11 nos dice, y Amán, aquel hombre Amán era un archienemigo de Mardoqueo, del pueblo judío. Y Amán tomó el vestido y el caballo, ese vestido con el que vestía el rey, el caballo donde montaba el rey. No había otro caballo mejor que ese, no había otro vestido mejor que el del rey. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra, no cuya adoración, que se entienda, cuya honra desea el rey. Pero esto, vuelvo a repetirlo, ya venía de parte de Dios, que debían de honrar a su siervo Mardoqueo. Y aquel hombre lo paseó en el caballo vestido con las vestiduras reales del rey por toda la plaza y gritando, pregonando, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Que todo mundo viera la gloria, la honra, la alabanza, el engrandecimiento que le estaban dando a Mardoqueo. Esa es la honra que Dios permite. Dios permite la honra y Dios la ordena que se haga, que se lleve a cabo. Ahora, las alabanzas, los cantos, ¿cómo le cantan? ¿Cómo se atreven a cantarle? A David le cantaron, a Salomón le cantaron y estuvo bien visto delante de Dios, estuvo bien visto. Porque no todos los cantos son de adoración. No todos los cantos son para adorar a Dios. Porque nosotros cantamos una alabanza para los niños. Los niños son de Cristo. Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas. Cómpralas con su amor. Ese es un canto que se canta en casi todas las iglesias. No quiere decir que estamos adorando a los niños. Ya por cantarle
ese canto, porque ese canto no es para Dios, es para los niños. Estamos mencionando a los niños son de Cristo. Y cuando un joven, una señorita van a contraer matrimonio, también se les canta una alabanza de matrimonio. No estamos adorando al matrimonio. Hay que hacer esa diferencia, porque si no sabemos hacer diferencia entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, así dijo nuestro Dios de aquel pueblo que iba a ser destruido en en unos días, se llamaba Nínive. Cuando manda a Jonás para que pregonara y les dijera, van a ser destruidos por Dios. Y aquella gente, al escuchar eso, se arrepintieron, se pusieron en ayuno, tanto las personas como a sus animales, y Dios se arrepintió del mal que les había de hacer. Jonás se molesta, Jonás se enoja, y le dice Dios, es que este pueblo no sabe hacer diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha. Es decir, hay una ignorancia total. Si ellos cometían ese mal, ese pecado, era por ignorancia. Así en estos tiempos, hay quienes lo hacen por ignorancia, no sabiendo que los cantos no son exclusivamente para adorar. Hay otros cantos que nos mencionan al ciego Bartimeo, que nos mencionan al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. No quiere decir que ya los estamos adorando. No quiere decir que cante un canto, oh juventud cristiana, ve adelante. Oh jóvenes, venid. Tampoco no es una adoración. Estoy cantando a los jóvenes y a la iglesia hay otros cantos que también se cantan y que mencionan a la iglesia. No quiere decir que estoy adorando a la iglesia. ¿Ha permitido cantar? Sí. ¿Está permitido alabar? Sí. ¿Engrandecer? Sí. ¿Honrar? Eso quiere decir la diferencia entre adorar y entre la honra. Hay algo muy importante. ¿A quién no se debe de adorar? Ni al hombre, ni a la mujer, ni a una estatua, ni a una imagen, ni a los mismos ángeles. Es a los que no se debe de adorar. Cuando el ángel le habló a Cornelio y le dijo, manda hombres a Jope y haz venir a Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Él manda a esos hombres a que vayan a traer a Pedro, y cuando Pedro entra, en Hechos capítulo 10, versículo 5, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Fíjense lo que hizo Cornelio. Aquí es donde verdaderamente no se permite, donde a Dios no le agrada, ni a sus enviados, ni a sus apóstoles, lo permiten. Sale Cornelio y se postra a los pies de Pedro y lo adora. Pero Pedro lo levanta en el versículo 26. Levántate, porque no está permitido adorar a los hombres. Sí está permitido cantarles, honrarlos, engrandecerlos. Ahorita vamos a ver cómo sí se pueden engrandecer los siervos de Dios, pero adorarlos no. Por eso lo levanta. Cornelio no le empezó a cantar. Si le hubiera empezado a cantar, el apóstol Pedro no lo hubiera callado. Si lo hubiera empezado a engrandecer, a alabar, no lo hubiera callado. Pero como se postró, se hincó delante de él, entonces sí lo levanta, porque eso es exclusivo para Dios. El postrarse, el arrodillarse y el adorar. Así pasó con el apóstol Pablo y Bernabé. Allá en Listra, unas personas, un pueblo, cuando ellos sanaron a una persona que estaba muy enferma y aquellos hombres vieron la grande maravilla, los confundieron y dijeron, dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros.
Ahí sí los confundieron con dioses y los quisieron adorar y les trajeron toros para sacrificarlos y guirnaldas, a lo cual el apóstol Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras y les mostraron el pecho y dijeron, miren, nosotros también somos hombres como ustedes, adoren a Dios. No permitieron. Aquellos hombres desconocían, aquellos hombres no sabían, ellos querían a fuerzas ofrecerles holocaustos y adorarlos como Dios. Pero el apóstol Pablo no lo permitió. Cosa diferente en la isla de Malta. Cuando ellos naufragaron y llegaron a la isla de Malta, y estaba el personaje más importante de esa isla muy enfermo de desintería, y fue el apóstol a verlo y lo sanó. Entonces le trajeron a todos los enfermos y el apóstol sanó a todos, de tal manera que dice, cuando partimos, nos honraron con muchas atenciones. Nos honraron, no nos adoraron. Allá, allá aquellos hombres querían adorarlos. Por eso les iban a ofrecer toros. Pero acá en la isla de Malta no los adoraron. Y eso sí lo permitió el apóstol Pablo. Nos honraron con muchas atenciones. Es decir, les dieron cuando zarparon, les dieron muchos bienes, muchas provisiones, pero fue por honrarlos. O sea que Dios sí permite la honra, pero la adoración no. Hasta ellos mismos lo saben, que no deben ser adorados. Cantarle sí, las alabanzas se pueden hacer sí. Puedo cantarle a mi padre sí. Puedo cantarle a mi maestro sí. Puedo cantarle al rey, al presidente también. Es una honra, no es una adoración. Puedo aplaudirles también. El aplauso es una honra para el artista, para el maestro, para mi padre, para mi madre. Puedo aplaudirles. A Dios no. A Dios no se le aplaude porque Él no es un artista. A mi Dios se le adora. A mi Dios hay que postrarse y llorarle y adorarle y pedirle, suplicarle y darle gloria y honra, porque Él es el merecedor de todas las cosas. Pero al hombre, a la mujer, al ser humano, sí se le puede honrar, sí se le puede alabar, engrandecer. Dijo el apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ninguno de los demás se juntaba con ellos. O sea, aquellas personas que no creían, aquellas personas que no estaban de acuerdo, ¿cómo les cantan? ¿Cómo les sirven? ¿Cómo los engrandecen? Yo no me voy a juntar con ellos. Yo ni loco de estar con ellos. Hechos capítulo 5, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Es decir, con los apóstoles. Ninguno. No se atrevían porque no estaban de acuerdo. ¿Cómo es posible que a ellos les den tanta grandeza? De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, de tal manera que sacaban a los enfermos a las calles en camas, en lechos, y al pasar Pedro, a lo menos, decían ellos, a lo menos su sombra, como aquella mujer enferma de flujo de sangre, con tan solo que tocar el manto de su vestidura, seré salva. Así estas personas decían, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y quedaran enfermos, sanos, perdón, de aquella enfermedad que tuviese. Esos eran los les da el Señor libertad de que los engrandezcan, sí. Si hubiera sido ese engrandecimiento una adoración, hubiera hecho el apóstol Pedro lo mismo que hizo Pablo y Bernabé con aquellos hombres de Listra. Se rasgaron sus vestiduras, pero esto que estaban haciendo el pueblo, que estaba haciendo con Pedro y con los apóstoles, era engrandecerlos, era honrarlos, era respetarlos,
darles gloria, alabanza, que no es adoración. El apóstol Juan, cuando en el cielo el ángel le estaba mostrando todas aquellas maravillosas cosas, dice, me postré ante sus pies para adorarlo. A lo que el ángel le dijo, no, 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 levántate, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero él quiso adorarlo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Fíjese lo que hizo el apóstol ante aquel hombre, ante aquel personaje tan poderoso que era el ángel de Dios, que le estaba mostrando todas las cosas allá en el cielo. Y esto otro. Entonces dice, yo me postré a los pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. No, no te atrevas a adorarme. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen la palabra de Jesús. Adora a Dios. A Él es al único que dijo Jesucristo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios no le permite la adoración ni a los ídolos, ni a las imágenes, ni a los demonios, porque Satanás le dijo a Cristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, vinieron plagas, vinieron enfermedades y hubo gente que no murió. Y todos aquellos hombres que no fueron muertos por esas plagas, por esas enfermedades, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, imágenes de plata, imágenes de bronce, imágenes de piedra y de madera, según la economía que tuvieran. Unos tienen muy buena economía, se hacen imágenes de oro, otros de plata, otros de bronce, otros que son más pobres, más humildes, de piedra, de yeso, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, pero no se arrepintieron, le rendían adoración, se postraban ante ellos para adorarlas, para adorarlos. Entonces no dejaron de adorar a los demonios. Y al único que se debe de adorar es a nuestro Dios. Entonces, esa es la diferencia entre adorar y honrar. La honra la podemos dar al rey, al maestro, a nuestros padres, a nuestros hermanos, al que honra, honra, honra y al que pecho, pecho. Entonces, a todos podemos honrar. Según su trabajo, su labor, merece honra. Pero la adoración exclusiva le pertenece a nuestro Dios. Entonces, yo puedo cantarle a los niños, ¿no se enojará Dios que estoy adorando a los niños? Claro que no, porque no es un canto de adoración, es un canto de honra a los niños, a los jóvenes, a los ancianitos, un canto al matrimonio, un canto a la iglesia, un canto al rey, una alabanza a mi padre, a mi madre. Le puedo regalar un canto, una canción a mi padre y a mi madre el día de su cumpleaños, el día de la madre, del padre, los puedo honrar, les puedo cantar. Claro que sí. Dios me lo permite, Dios me lo concede. Esa es la permisión de parte de nuestro Dios entre la honra y la adoración. Cuando ya me le postro a mi padre y a mi madre en una fotografía y le pido y le ruego, eso ya es adoración y eso Dios no lo permite. Pero estando en vida, mi padre, mi madre, ¿puedo honrarlos? Sí, porque es un mandamiento de Dios. ¿Puedo honrar al rey? Sí. ¿Puedo yo honrar a mi pastor, a alguien que está al frente de mí? Sí. ¿Puedo honrar al apóstol de Jesucristo? Sí. ¿Le puedo cantar? Sí. El pueblo le cantaba a Salomón y le cantaba al rey David y estaba permitido de parte de nuestro Dios. Esa es la grande diferencia
entre la honra y la adoración. Mi nombre es Fernando González y pertenezco a esta iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, la que dirige un excelentísimo y santo apóstol de Jesucristo, el cual te puede hablar palabras por las cuales puedes ser salvo tú y toda tu casa. Por eso te invitamos, te hacemos la cordial invitación. Acércate a la iglesia, se llama la luz del mundo. Cerca de tu casa hay un templo, la luz del mundo. Acércate, los hermanos te esperan con los brazos abiertos para explicarte, para enseñarte. Si tienes dudas, preguntas, aquí te vamos a contestar tus dudas, tus preguntas. Yo deseo que Dios te bendiga, deseo que tu casa sea llena de la bendición de Dios, que Dios te acompañe a ti, a tus hijos, a tu esposa, a toda tu familia. Que el Dios alto llegue algún día a tu casa, mande a sus enviados a tu casa para darte testimonio de estas cosas tan hermosas, para que hagas diferencia entre una cosa y otra. Que no te digan, es que le están cantando porque ya lo están adorando, es que le están rindiendo glorias, hurras, como cuando iba el Señor Jesucristo entrando a Jerusalén y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas palabras no eran de adoración, eran de honra, de gloria. Y aquellos hombres le dijeron al Señor, cállalos. Dijo el Señor, si estos callaren, las piedras hablarían. Por eso te invitamos a esta iglesia. Serás muy bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Me despido con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea en sus corazones y Dios los bendiga.